Hemos venido meditando en el Padre Nuestro y consideraremos en esta ocasión parte del versículo 13 que dice del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando la primera pareja en el jardín del Edén, Adán y Eva, transgredieron la palabra del Señor, ellos quedaron, se dio origen en ellos lo que la Biblia denomina pecado. Viejo hombre, vieja naturaleza, carne. Y en esa naturaleza pecaminosa que está en la propia base de la vida, que se constituyó en un poder irresistible para dominar al hombre, y llevarlo a la rebelión contra Dios y su palabra. Es el pecado en el hombre. Y esa naturaleza está llena de un semillero de males. En la Biblia se mencionan diversidad de listados. Recordemos que el hombre originalmente fue hecho perfecto. Pero cuando la primera pareja fue engañada por Satanás, quedó esclavo, quedó dominado bajo el pecado. Y todo lo que hay en el mundo, dice la Escritura, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. La manera en que está organizado el mundo bajo Satanás implementa cada día la manera o las formas de satisfacer las exigencias, los apetitos del pecado en el hombre.
para satisfacer, por ejemplo, el fruto del pecado, la borrachera, por ejemplo, la inmundicia. El diablo, a través de los suyos que se prestan a él, han inventado distintas maneras, distintas formas para satisfacer la tendencia, la naturaleza de embriagarse. Y el enemigo mueve millones de dinero en todos los países para los licores, cervezas, drogas y cuanto vicio. Todo lo que el hombre desea, el diablo lo presenta en el mundo bajo su propia organización. Menciona también que una de las cualidades de la vieja naturaleza es la hechicería. Por eso no es extraño que se fomenten tanto los encuentros y se practiquen y se mezcle el evangelio con hechicería, con demoniología y espiritismo, catolicismo romano y cuanta cosa, porque en el hombre está la semilla, solo se ha estimulado. Cuando el hombre viene a Cristo por obra del Espíritu Santo, queda verdaderamente libre del dominio del pecado, del control del mundo y de la esclavitud satánica. Esa vieja naturaleza no es erradicada, pero sí es vencida. Es dominada mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Porque Él vino a morir no solo para limpiar los efectos del pecado, sino que solucionarlo de raíz. De ahí, dentro del propio interior del hombre, están los empujes, las determinaciones, las decisiones de entregarse al mal. Y el diablo, quien es el tentador, tienta día y noche a los hombres. Estimula la vieja naturaleza a través de todo el mercado pecaminoso que tiene. Tiene lugares controlados y minados por él.
Dios no mete a nadie, no empuja a nadie en el terreno de la tentación, pero sí lo permite porque el hombre mismo lo busca bajo su propio libre albedrío. Por eso es que en cada oración se debe de observar todo aquello en donde se le solicita a Dios que no permita que uno entre en terreno del mal. Que no se ceda a la tentación. Porque por ceder a la tentación a través de ofertas, muchos están ya bajo tierra. Porque un día, en una ocasión, fueron tentados. Pero hay que dejar claro que Dios no tienta a nadie. Es el diablo el tentador. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no erréis. El enemigo aprovecha el descuido, el error. Y que cada quien es atraído y seducido, dice, de su propia concupiscencia. Es tentado por el diablo. La propia Escritura habla diciendo, y vino a él el tentador, dice. Y era tentado por el diablo, dice, hablando de Jesucristo. Fue tentado por Satanás, pero lo rechazó. Le presentó formas, maneras, aún mencionando la propia Escritura. Pero el Señor le resistió y lo rechazó. Es interesante que quede claro que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Es el enemigo quien tienta, porque en el hombre ya hay un cúmulo complejo de prácticas del pecado.
Y la manera o las maneras que indica Dios en su palabra para no ceder a la tentación es la convicción en las Escrituras. Rechazar toda oferta porque el enemigo analiza, estudia al hombre y a la mujer cómo arrastrarlo a la propia muerte. Cómo darle un golpe último mortal para que ya no tenga oportunidad de acercarse a Dios y ser salvo. ¿Cuántos han muerto que en medio de una necesidad económica aguda les llegó una oferta de dinero y ante la presión de la necesidad cedieron? Y no pudieron resistir a la tentación, sino que cayeron. Y no pudieron discernir que era un bocado para morir. Fueron enlazados, fueron atrapados y traspasados por muchos dolores. Por eso, cuando el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, le dice: porque raíz de los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados por muchos dolores. Un religioso infiltrado en el evangelio con liderazgo le decía al grupo de pastores: reciban el dinero que sea, no averigüen, y aunque sepan de dónde venga, recíbanlo. Incitando no solamente a la tentación, sino que a la crueldad de ser cautivos por el pecado. Por eso el Señor habló diciendo que hay que orarle a Él y decirle que no permita que uno caiga en la tentación. Él mismo aconsejó diciendo de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad.
Las ofertas son variadas. Los que tuvieron oferta para irse a los Estados Unidos, mojados, como se dice. Y de cuánto uno no ha sabido, de cuánta gente uno no ha sabido. Que se fueron para allá, sea la mujer o el hombre, porque querían darle salida a sus problemas económicos. Muchos murieron y no llegaron a su destino. Otros, sus hogares se desintegraron. Y como se desintegró el hogar, fueron conducidos al adulterio. Y como murieron adúlteros, se condenaron. Por eso es interesante que nuestra oración, nuestra vida se rija a los principios de la palabra. No entrar en tentación, no caer en tentación. Que el Dios del cielo, por su palabra y por su espíritu, uno pueda discernir la obra del mal. Porque la gente no mira al diablo como lo pintan en la lotería, con cola y con cachos y con patas. Se presenta, dice la Biblia, a veces como ángel de luz. Y el objetivo es quebrar la fe, hacer que el hombre fracase. Samson se puso a jugar con la tentación. Confió en sí mismo hasta que los filisteos, a través de Dalila, se entregó a cautiverio y terminar como terminó. ¿Ha considerado alguna vez y ha orado para no entrar en tentación? Porque al entrar al terreno de la tentación, prácticamente el hombre se entrega como un bocado de pan al enemigo. Le da la facultad al enemigo para hacer de él lo que quiera. Cristo, cuando fue tentado, lo rechazó con la convicción en la palabra, diciendo: escrito está. No solamente estaba escrito en la ley, sino que esa palabra también estaba escrita en el corazón del Señor. Muchos han dicho que la iglesia tiene un alto porcentaje de analfabetismo bíblico, porque a la gente no le gusta ni leer la Biblia, ni cargarla.
Tienen tiempo para otras cosas. Van y vienen y se esfuerzan y sudan. Pero tiempo para analizar la palabra, para determinar si no lo están engañando, para ellos no tienen tiempo. ¿Cómo se puede discernir y resistir al tentador si no conocen la palabra? No hay otra manera. Tiene que ser mediante la abundancia de la palabra en el corazón. Tiene que ser mediante una vida entregada continuamente al Espíritu Santo, para no transgredir la palabra de nuestro Dios. La tentación es una trampa que pone Satanás a través de los propios hombres. Se conjugan una variedad de intereses. Se conjugan intereses de vicios, de religión, de poderío, para hacer caer a los ingenuos. ¿Cómo fue que lo llevaron a un encuentro? ¿No cree que fue una tentación en principio? Porque aquello le pintaron las 1000 maravillas. Pero ¿cómo quedó después? Si a esta altura no ha podido discernir que vilmente fue engañado, entonces quién sabe si un día conoció a Jesús. ¿Quién sabe si tuvo alguna gota de convicción en la Biblia? Porque no es posible que lo despojen de la Biblia y que hagan de usted como un títere. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tocante al engaño, la palabra dice que si es posible, dice, aún podrían llegar a engañar a los escogidos. Cuando uno cada día conoce la Escritura y cuando uno clama a Dios para que por su Espíritu lo libre a uno, Dios no lo deja a uno. Pero cuando se es rebelde a la palabra, la persona sin darse cuenta ya lo tiene envuelto el mal. ¿En qué estará atrapado usted? ¿Cómo fue que el enemigo lo empezó a atrapar? ¿Cuántas hermanas fieles eran? Pero les endulzó el oído un impío. Le llegó la tentación. Se entregaron y se casaron.
El impío se hizo como que aceptaba a Cristo. Y hasta hay predicadores infiltrados que son impíos. Prueba de ello, que no enseñan la sana doctrina. Prueba de ello, que lo que se les interesa es lo que la gente puede aportar. No les importa que se condene la gente, no les predican la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. El amor hacia la palabra, hacia la verdad, hacia Cristo, hacia Dios, se tiene que cultivar día tras día para no ser engañado. Muchos no están en la fase de ser tentados, sino que ya son prisioneros del mal. Comentaba con una persona esta mañana, ¿cómo es posible que la gente trance sus convicciones? Es inconcebible, pero es una realidad que mucha gente ha pisoteado lo que Dios había hecho en sus vidas. Y consideran tan normal la vida que llevan ahora. Una vida materializada. Una vida sin Dios. Se quedaron con los recuerdos. Para ellos como que la Biblia no existe. El interés por la verdad ya se borró de ellos. Dios nos libre. Por eso uno tiene que orar. Y Jesús aconsejó diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. No son algunos, son miles de personas los que están prisioneros ya en el mal, que un día eran libres, un día eran salvos, pero hoy ya no lo son. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ruego por tus hijos que han sido engañados por el tentador. Se dieron cuenta muy tarde cómo habían sido o han sido arrastrados por el mal. Te ruego que los liberes, que los restaures, que los levantes. No importa ante cualquier circunstancia que pese sobre sus mentes, sobre sus corazones, concede una nueva experiencia de liberación para ellos en ti. Que vuelvan a creer en tu palabra. Que vuelvan a creer en tu Espíritu Santo. Si es que todavía se puede.